Ahora sí. Ok. Entonces, buenas tardes de nuevo. La clase pasada les había comentado que intentaríamos ver en MATLAB cómo programar un poco esos algoritmos, este algoritmo de iteración sobre la función de valor que les había mencionado. ¿Ok? Entonces, hagamos un repaso un poco de lo que queremos decir con el algoritmo. Para esto necesito compartir pantalla. Entonces teníamos el problema del cake eating. Entonces hagámoslo con un ejemplo. Ah, no, no era W, creo que lo habíamos llamado A, ¿cierto? Que era el tamaño del cake. Hay que maximizar con respecto al consumo. Más beta. Y el valor de continuación, que es el cake de mañana. El de mañana es el de hoy, al cual le restó el consumo de hoy. ¿Sí? Entonces queríamos usar el algoritmo de iteración sobre la función de valor. Esto tiene como dos propósitos. Uno es obtener la famosa value function, una aproximación más bien, de la value function, es decir, el VDA, ¿ok? Y ojalá, claro, no, la idea es que no sea definido de manera implícita como acá, ¿no? Que aparece como un punto fijo. Que el VDA sea efectivamente siguiendo una curva que uno pueda representar gráficamente, ¿no? Y la policy function, que sería, puede ser el C como función de A, o incluso el A' como función de A. Esto podría ser. Acá podría agregar la prima. Estos son policy functions posibles. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo habíamos hecho el algoritmo? Entonces, básicamente acá tenemos esta V, acá tenemos otra V. Lo que hicimos fue considerar el siguiente problema. Donde ven que estamos usando V's distintas para el de mañana. Entonces, el de mañana es el J y el de hoy es el J más 1. Acá no era el caso, esas V's son las mismas. ¿Ok? Y entonces partíamos con una función V0 dado. Entonces, en cada iteración, dado la función anterior acá, podíamos obtener la nueva función. Había un proceso de maximización dado. Partimos de una semilla inicial. Una semilla inicial posible es V de 0 igual a 0, entonces V de 0 de A. ¿Ya? Y eso es para cualquier A. Profesor, Sí, te escucho. que no entendí bien la diferencia arriba cuando no ocupaba los J y abajo con los J. Ok. Entonces, queremos aplicar el algoritmo de iteración sobre la función de valor, ¿no? El algoritmo intenta aproximar esta V que apareció en ambos lados, ¿no? De este problema que tienes en pantalla ahora, el algoritmo intenta aproximarlo, ¿ok? ¿Cómo opera el algoritmo? El algoritmo opera como lo he puesto acá. Si quieres, en lugar de tener la misma V a la derecha y a la izquierda, dijimos, partamos de una V futura y dado la V futura podemos obtener una nueva V. ¿Okay? Hay que partir de una semilla inicial, la primera V de toda, y iterativamente podemos obtener la V siguiente, y una vez que tienes la V siguiente, puedes obtener la V subsiguiente y de forma recursiva. ¿Sí? Y en algún momento, la V para un J muy alto deberá converger a un número, y este número al cual va a converger va a ser nuestra aproximación de esta V de acá. No sé si te respondí, Lucas. Sí, perfecto. ¿Sí? Y esto básicamente es el algoritmo que les he repetido ya como varias veces, que se llama algoritmo de iteración sobre la función de valor. ¿Ok? Y nos permite,
permite obtener una aproximación de la value function, que sería la VJ más 1 que obtienes en tu última iteración, si quieres. Y puedes obtener la policy function, que sería el último consumo óptimo que obtuviste en tu última iteración. ¿Okay? Entonces, la vez pasada, dijimos, para entender este algoritmo, vamos a partir de un problema más simple. Vamos a intentar resolver el siguiente problema de dos periodos. ¿Ok? Ups, ¿qué hizo? ¿Qué hice? ¿Cómo quito eso? Ah, ya. Esta C que parece una E. Ahí, parece una C. ¿Ok? Entonces, tenemos, si quieren, acá es la utilidad que se obtiene en el periodo 1 y acá la utilidad que se obtiene en el periodo 2, descontada por beta, ¿cierto? Entonces, la vez pasada dijimos, para resolver este problema, vamos a crear una función en MATLAB. Profe, Sí, por favor. ¿el segundo término de la maximización es un U o una B? Es un U. Efectivamente, parto de un problema más simple. Déjame escribirla bien redondita. Y acá, bien redondito también. Y esta B, me imagino que la de la izquierda claramente es una B. ¿Sí? Es el problema que ya saben resolver. El que plantea acá es el del capítulo 2, que vimos el problema de consumo de dos periodos. Pero como les he dicho que este algoritmo de iteración de la función de valor se inspiraba de un problema de ese estilo, quiero partir con este problema como para mostrarles cómo lo haría en MATLAB. ¿Okay? Y una vez que tengo esto hecho, van a entender que es fácil extenderlo para tener como infinitos periodos. ¿Ok? Esa es un poco la idea. ¿Todo bien, Eduardo? Si fue Eduardo que me preguntó. Sí, todo bien, profe, gracias. Ok. Entonces, si por favor pueden escribir, porque como, no sé si se puede, si alguien sabe, me gustaría hacerlo. Como no sé cómo compartir más de una pantalla, ¿saben? Me gustaría tener como una pizarra y el código a la vez. No sé hacer esto, no sé si se puede. Así que voy a cortar el iPad para poner MATLAB. Si pueden escribir este problema en un cuaderno como para tenerlo a mano, se lo agradecería, chicos y chicas. Chiques, no sé. Ya. Ok, lo tienen apuntado, ¿cierto? María Jesús lo tiene apuntado, asumo que Lucas también. Y voy a suponer que los demás también. Gracias. Dejo de compartir acá. Ya, y entonces ahora voy a compartir el amigo MATLAB. Está acá. Déjenme. Sí, es que hice un poco más de código entre medio que no vamos a mirar. Pero esto sí lo escribimos la vez pasada. ¿Ok? Entonces, dijimos, para maximizar esto. Ah, se me olvidó, tendré que ver. Bueno, ya está. Para maximizar esto necesitamos una función de utilidad. ¿Ok? Y la función de utilidad la tendré que haber escrito en el iPad, pero bueno, lo tiene la vez pasada. Es la siguiente. Tomamos ven el MATLAB, ¿cierto todos? Sí, ok. ¿Cómo? Ya voy a poner esto de lado. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tengo el consumo. Primero, creo una función que me da un nivel de utilidad y lo que suelo yo hacer, porque si no me confundo, es usar el mismo nombre para la función, para la variable que genera la función y la función. ¿Ok? Podría estar mal, pero suele ser inocuo hacer este cambio. Entonces, depende de un parámetro que es ρ y de cuánto uno consume. ¿Ok? Entonces, básicamente es el típico C a la potencia 1 menos ρ. ¿Ok?
y lo estoy dividiendo por 1 menos ρ. ¿Ok? Entonces, si tuviese que, ¿saben qué? U de C lo voy a escribir acá. Como que a veces uno está acostumbrado. No sé si ven bien. Esta es la función que quiero usar. ¿Ok? ¿Lo ven bien o lo ven al revés? Yo lo veo al revés, pero capaz que ustedes lo ven bien. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Gracioso que mi cámara que veo, ustedes la ven bien y yo la veo al revés. No entiendo por qué. Pero bueno. Como para ya ubicarme yo. Entiendo. Ok, entonces esto es el flujo de utilidad, ¿no? Ok, y este flujo el agente lo recibe hoy y lo recibe también mañana descontado por beta. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, por favor. una duda. ¿Por qué el punto? Porque el punto es un buen punto. ¿Por qué el punto? Porque esta función la voy a usar después y en lugar de poner un valor en C, voy a considerar distintos Cs posibles. ¿Ok? Entonces, y esto lo voy a hacer para poder maximizar. Entonces, se lo iba a comentar después, pero se lo puedo comentar ahora. De hecho, se lo comenté la vez pasada. Una manera de maximizar es usar el comando max. Y lo que voy a hacer es generar valores posibles de utilidad para distintas Cs posibles, distintos niveles de consumo posible. Y voy a considerar el valor máximo usando el comando max. ¿Ok? Entonces, si hago esto, quiero poder generar en una línea de código distintos valores para distintos Cs. Y potencialmente quiero considerar una C que sea o un vector o incluso una matriz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo que considero una C que sea un vector o una matriz? Tengo que poner un punto acá para que cada elemento del vector de la matriz revele la potencia. Si no pones un punto, MATLAB va a entender que tú haces una multiplicación matricial. ¿Sabes? Multiplicas como la matriz C. Por ejemplo, si tuviese un cuadrado, C al cuadrado, sería que agarró la matriz C y la multiplicó por la misma matriz C. Y esto no quieres que lo haga. Quieres que eleve el nivel de consumo al cuadrado, no la matriz. ¿Okay? Por eso tengo que poner un punto para que me entienda MATLAB. ¿Quién me preguntó? No sé si Yo, Raúl. Raúl, no sé si te clarifiqué. Sí, muchas gracias. ¿Ok? Ahora, si C fuese un escalar, es inocuo. Puede estar el punto, puede no estar el punto, es lo mismo para MATLAB. Pero en el caso en que C es una matriz, necesito el punto. Ok, entonces, dijimos, esto me da el flujo de utilidad de un periodo. ¿Ok? Pero quiero tener el valor presente. Tengo que tener el flujo corriente más beta el flujo de mañana. ¿Cierto? Entonces voy a crear otra función que se basa en esta. Y la están llamando acá util2. Entonces déjenme... Profesor, Sí, por favor. sí, acá estamos suponiendo un row, me perdí un poquito, un row distinto de uno, ¿cierto? Sí. Entonces, si quisiera tener un row de 1, lo que podría hacer es como poner un if acá. If, por ejemplo, row es 1, entonces quiero el log de C. Invento. Y si no, else quiero que me des y end. ¿Me entiendes? Eso podrías hacer. Es el igual, creo que son 2 iguales, ¿puede ser? Sí, si ρ es igual a 1, quiero que util, por ejemplo, sea el log de C. ¿Ok? ¿Es log o es log? A ver. Log de 1. Sí, log. Es que según los programas, a veces el logaritmo es la ln o log, y siempre me confundo. Entonces, acá es log. Entonces, acá, Ricardo, me preguntaste si quisiera tener un draw que es igual a 1, potencialmente igual a 1, podré escribirlo de esta manera. Okay. No lo voy a hacer, así que voy a quitar todo esto por las dudas. No, me equivoqué. Quiero quitar lo de arriba. ¿Ok? Pero efectivamente podría haber escrito el programa un poco más preciso, por supuesto. Ok, entonces después tengo esto sería una función que uno puede escribir como para, en lugar de tener la utilidad de un periodo, tengo la utilidad sobre los dos periodos en valor presente.
¿Ok? Entonces, como ven, ¿qué estoy haciendo? Esta función de utilidad la estoy expresando en función del consumo del segundo periodo. ¿Ok? Va a ser mi barrera de control. ¿Ok? Podría ser el consumo del primer periodo, no hay problema. Tengo razones prácticas para usar el consumo del segundo periodo que si me acuerdo les puedo revelar después. Pero bueno, tengo el consumo del segundo periodo. Es función del draw, como dijimos antes. Acá estamos introduciendo el beta porque tenemos que descontar el de mañana. Y por fin, esto va a ser el tamaño del queque al principio de la vida del nido. ¿Ok? Entonces, vamos a... Creo que déjenme separar un poco todo esto, como para hacer que les quede más claro a ustedes. Ok. Assets. Esto creo que no lo necesito, así que voy a quitar. Voy a poner que assets es on. Ok, entonces la idea es la siguiente. A partir del queque de mañana, no, a partir del queque de hoy y el consumo de mañana, puedo obtener el consumo de hoy, ¿no? Es decir, les voy a escribir la ecuación, ¿no? Quiero U de C1 más beta U de C2. ¿Okay? Entonces, potencialmente, me gustaría tener este tipo de ecuación, ¿no? Pero en lugar de escribirlo así, lo voy a escribir de la forma siguiente. U de A menos C2, sí, A menos C2, más beta U de C2. ¿Okay? En lugar de escribirlo como lo escribí, lo estoy escribiendo así. ¿Ok? Es decir que se entiende que lo que está entre el primer paréntesis es C1 más beta, el U de C2 descontado. ¿Ok? Por eso, si vuelvo al MATLAB, lo tengo como función de C2 y el tamaño del queque. ¿Ok? Más abajo en el código, en esta línea útil, tengo la... Déjenme hacer espacio. Ok. Útil 2, me gustaría decir algo como que... Entonces, U de C1 decía, más beta por U de C2. Me gustaría tener algo por el estilo. ¿Ok? Y les acabo de decir que en lugar de C1, ¿qué voy a obtener? Voy a poner A menos C2. ¿Ok? De manera de expresarlo en términos de un solo control. ¿Ok? Ahora, el punto es que ¿cómo voy a querer buscar un máximo y saber cuál es el C2 que me maximiza esto? Voy a querer evaluar esta función para distintos C2 posibles. ¿Ok? Es decir, este C2 de acá podría ser, por ejemplo, todo un vector pues, de consumos posibles. ¿Ok? Entonces, como C2 va a ser todo un vector, y que, por ejemplo, A podría ser un escalar, tengo que hacer coincidir la dimensión de A con la dimensión de C2. ¿Ok? Por esta razón, más abajo en el código, acá y acá, estoy hablando de dos dimensiones posibles. La dimensión 1 va a ser básicamente, agarro mi variable C2 y como tengo un 1 acá, no sé si conocen la función size. ¿Conocen la función size? Size me da la dimensión de la matriz en cuestión. ¿Okay? Y si le pongo un 1, significa que es la primera dimensión. ¿Okay? Entonces, lo que tengo acá en esta fila es cuántas filas
primera dimensión son las filas. ¿Cuántas filas va a tener mi vector C sub 2? ¿Okay? Entonces, potencialmente, puede ser un vector columna con distintas filas. ¿Sí? Y acá, eso es para después, porque no lo voy a, bueno, sí, lo comento, pero no lo vamos a necesitar ahora. Acá sería la dimensión de cuántas columnas va a tener A. Pero de momento eso no es relevante. Es igual a 1. Tiene una sola columna porque es un escalar. ¿Okay? Pero potencialmente A podría tener distintas columnas. ¿Okay? Esto podría no estar. ¿Okay? Lo importante es que dim1 me da cuántos elementos tenemos en este vector de consumo. ¿Okay? Dim1 es como la dimensión, el tamaño de este vector de consumo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tengo que hacer cuadrar acá A con C2? ¿Ok? No, es este que. A con C2. Lo que hago es esta línea de código. ¿Ok? No sé si conocen el comando repmat. ¿Lo vieron en Iontia? ¿Me pueden confirmar? Lo vimos, pero no sé si lo pueden explicar Por supuesto. rápido. Por supuesto. Ok, lo voy a hacer abajo. Supongamos que tiene un vector X, fila, invento. ¿Ven el X, cierto? ¿Ven la ventana de abajo, cierto? No ven solo la de arriba. Sí, se ve. ¿Sí? Entonces ven que es un vector fila con 1, 2. ¿Ok? Entonces supongamos que quiero crear una matriz más grande en que agarro el vector fila y lo pongo al lado, de nuevo. Podré decirle, quiero que me hagas un repmat de X, ¿ok? Y este X me vas a generar como dos columnas, uno acá y otro al lado. Entonces, quiero una fila de X y dos columnas. Si hago esto, ven, MATLAB me va a poner un 1, 2, 1, 2, porque agarró X y le puso un segundo X al lado. Si lo hubiese puesto repmat 1, 3, habría hecho como 3 columnas de X. ¿Okay? De la misma manera lo pueden hacer con filas. Por ejemplo, si hago 2, 1, me pone el 1, 2 y por debajo me pone una segunda fila de 1, 2. ¿Ok? Y si bien 2, 3, va a ser 2 filas, 3 columnas. Me va a hacer un montón de X puntos. ¿Ok? Entonces, repmat es un comando que uso un montón como para hacer coincidir, por ejemplo, la dimensión de un escalar con una matriz. ¿Ok? Y efectivamente es lo que estoy haciendo acá. Entonces, por ejemplo, el repmat de A, ¿qué me está haciendo? Me está diciendo, agárrame el escalar A y me vas a hacer tantas filas, un vector con tantas filas como tienes filas en el vector de consumo. Y como el vector de consumo tiene una columna, bueno, vas a dejar una columna. ¿Ok? Entonces, lo que llamo acá assets, que bueno, Andrea es keke en estricto rigor, pero bueno, lo llamo assets. Es agarrar mi keke y replicarlo tantas veces como tengo elementos en el vector de consumo. ¿Ok? Entonces, por eso, puedo escribir esto de arriba mejor. Y en lugar de tener A acá, incluso podría quitar esto y poner assets. Entonces, en lugar de poner A acá, voy a poner assets. ¿Ok? Que es básicamente, bueno, no habría que generarlo ahí, habría que ponerlo un poco más abajo. Una vez que me genero un vector de KK como más grande, puedo considerar el vector de KK menos el consumo del periodo 2 más beta por el consumo, por la utilidad del consumo del periodo 2. ¿Ok? Ahora, hay otra cosa que hice mal en esta línea de código, en esta fila, es que puse U, pues la función U no existe. La puse ahí porque es la notación que estamos usando, pero en estricto rigor no existe. ¿Cómo se llama la función que hemos considerado? Era la función útil. ¿Ok?
útil era la función que escribimos antes. ¿Ya? Y útil dependía de row y dependía de C. ¿Ok? Entonces, por eso, en lugar de poner U de assets, debería poner útil y pongo row y el consumo. Y acá, para el flujo de utilidad de mañana, debe ser útil, row y el consumo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo o no? Estoy básicamente definiendo la función objetivo que quiero maximizar en función de todos sus consumos posibles. Y esto, el objetivo es buscar el máximo porque la quiero maximizar. Ojalá me estén siguiendo. Les voy a borrar esto porque en realidad ya está la línea de código acá. Y esto de abajo no lo voy a mencionar ahora, lo mencionaré después. ¿Ok? Ok, entonces vamos a maximizar esto. ¿Ok? Entonces me puedo escribir un código que aparece acá. Y parto con un clear. ¿No? Siempre uno pone un clear. Podría agregar un close all. Clear es que me borra toda la memoria. Entonces, todas las variables que tenía MATLAB en la memoria ya no las considera. Lo hago para que no me contamine el código. Y el close all me permite cerrar gráficos que tengo abiertos de manera que no se me acumulen demasiados gráficos en la pantalla. ¿Okay? Y uno tiene que partir definiendo parámetros. ¿Okay? Entonces, ven cuando pongo porcentajes así, esto me permite poner texto que no es código. Por eso aparece en verde. Y esto es una manera, usamos los porcentajes para poder estructurar el código. ¿No? Es decir, acá está la primera sección de mi código, después la segunda. Y voy definiendo mis parámetros. Entonces, por ejemplo, dije, el parámetro row es un 2. Entonces, para hacerle caso a Ricardo, acá no tengo que poner 1, por supuesto. Un 1 no me funcionaría. Tengo que tener consciente que si quisiera poner 1 acá, tendré que modificar la función útil. ¿Sí? Y voy a decir qué pasa cuando el tamaño de mi queque al principio de mi vida es 1. ¿Ok? Un parámetro posible. Y por fin tengo que definir un factor descuento, que es, y ahí usé 0.95. ¿Ok? Entonces, quiero maximizar la utilidad de la gente para esos parámetros. ¿Okay? Entonces, hagámoslo acá. En esas dos primeras líneas de código, voy a definir distintos niveles de consumo posibles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podría tener voy a reducirlo, voy a poner 10 posibles. ¿Ok? Digo, el n acá es un parámetro que voy a usar, que me dice cuántos son los niveles de consumo posibles que voy definiendo para calcular la utilidad dado esos niveles. Y entonces, lo que voy a hacer es usar este comando linspace para crear un vector de consumos posibles. ¿Vieron el comando linspace en la ayudantía? Según yo lo vimos, pero lo vimos más aplicado a gráficos. ¿Puede ser? Bueno, puede ser que lo use después para un gráfico. Básicamente te va generando lo que se llama una grilla. ¿Okay? Entonces le das acá el valor inicial. ¿Okay? Entonces, A era 1, partió por n, entonces va a partir de 0,1 y va a ir hasta 0,90 y me va a generar 10 puntos. Entonces, por ejemplo, voy a correr esta parte del código. ¿Ven? Lo que me hizo el linspace es generar un vector de consumos posibles. Entonces, ven, acá está el caso consumo 0,1, acá 0,18, ¿qué pasa si consumo 0,27, etcétera, etcétera, hasta llegar a 0,9? ¿Okay? Entonces, lo bueno de usar una grilla así es que puedo hacer todo mi código en forma matricial y a esto le gusta MATLAB. Ahorro algo de tiempo. Tiene una desventaja. Es que seguramente mi máximo, el verdadero, no va a considerar ninguno de esos puntos. Capaz que
no es 0.45, tampoco es 0.54, capaz que es 0.49, invento. Entonces, esto me va a generar errores de aproximación. ¿Okay? Pero igual puedo considerar más puntos en mi guía de manera a afinar un poco esto. Entonces, por ejemplo, 100 puntos invento, ahí me va a generar un supervector. Ups. Ahí. Si le hago 100 puntos, me genera todo este vector. Si quiero ser más preciso, puedo ponerle 1000, etc. Voy a partir con 10 para que lo podamos ver en la pantalla. ¿Okay? Esto es todo mis consumos posibles. Lo estoy llamando C-grid, como la grilla de consumo. ¿Okay? Y entonces, para cada uno de estos niveles de consumo, quiero considerar un nivel de utilidad posible, que va a ser UGrid. ¿Okay? ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente voy a usar la función util para conocer UGrid. ¿Okay? ¿Y util qué va a hacer? ¿Qué le tengo que dar a util? A util 2, perdón, porque quiero el valor. Util 2 es con 2 periodos, ¿se acuerdan? Le tengo que dar, vuelvo a util 2, le tengo que dar el consumo del segundo periodo, le tengo que dar el rho, le tengo que dar el beta y le tengo que dar el tamaño del queque inicial. ¿Ok? Entonces, acá le estoy diciendo, calcúlame la utilidad considerando todos esos niveles de consumo que están en esta grilla que te di hace 2 líneas de código, considerando el rho que estaba ahí más arriba, el beta y el tamaño inicial. ¿Ok? Entonces, cuando hago esto, voy a correr desde el principio. MATLAB me va a generar niveles de utilidad que están ahí. ¿Ok? Y puedo incluso dibujar esos niveles de utilidad, ¿no? Como para tener una idea, a mí siempre me gusta hacer gráficos, porque me gusta tener una manera visual un poco de ver el problema. Entonces se puede decir, bueno, dibújame, por ejemplo, cómo funciona el consumo o la utilidad. ¿Ok? Y es lo que hago en esta línea de código. Entonces, la voy corriendo y me genera un gráfico. No sé si lo ven. ¿Lo ven el gráfico? Porque a veces cuando se abre otras ventanas, capaz que no lo ven. No, no sé. No se ve. Ok. Entonces, capaz que tengo que compartir de nuevo el gráfico. Eso va a ser una lata tremenda, pero bueno. Ahora sí lo ven, ¿cierto? Sí, ahora se ve. Ahora se ve. Ok, voy a tener que hacer... pues como ven, Profesor, sí. puede compartir pantalla como general. Ah, ¿se puede? Sí, y ahí todo lo... no, bueno, si tiene algo que no quiere que hagamos, tiene que cerrarlo antes, pero ahí se puede ver todo lo que usted ve. Dale, si tengo el chat ahí, voy a cerrarlo por las dudas. Voy a usar internet incluso. Hop, ya, no lo necesito. También internet. El terminal, no lo necesito, lo voy a cerrar también. ¿Y esto qué es? El help de MATLAB da igual. Bueno, el zoom no. El zoom. Ok, entonces voy a dejar de compartir y tú me dices pantalla entera. Ah, claro, desktop se llama. ¿Será eso? Ahí, por ejemplo, tú ves todo, ¿no? ¿Cierto? Ahí se ve todo. Gracias. Y ahí tú ves la figura, ¿cierto? Sí. Sí, Y ahí vemos gracias, lo mismo gracias. ¿Cómo? No te escuché. que ahí vemos lo mismo que ve usted. Excelente, gracias. Sí, no sé por... Pensaba que desktop era como, ¿saben lo que hay detrás? No sabía que era todo. Así que excelente. Muchas gracias, Lucas. Ok, entonces ven, es la función que queremos maximizar. Ahora, claro, esta función me la da para puntos en particular. Seguramente el máximo se ubica por acá. Él no me da el máximo en particular, pero me da el valor para cada uno de esos puntos. ¿Ok? Y a MATLAB le quiero pedir, bueno, pues dame cuál es el punto, entre todos esos puntos posibles, cuál es el que me da el valor máximo. ¿Ok? Eso le quiero pedir a MATLAB. ¿Ok? A todo esto, chicos o gente, no sé cómo decirles, alumnos, si voy muy rápido y quieren que desacelere, avísenme y
como he prescrito el código, seguramente voy más rápido de lo que iría si lo escribiera frente a ustedes. Entonces puede que vaya muy rápido. Pero bueno, básicamente lo que hice fue agarrar el vector cgrid, el vector ugrid y representar uno frente al otro. ¿Sí? Y ahora, en esta línea de código de acá, voy a calcular el máximo. ¿Ok? ¿Conocen la función max? ¿La vieron en la ayudantía o no? Están hablando en el chat y no lo veo. Parece que sí, pero la verdad es que para maximizar generalmente ocupábamos uno que era minimizar y que lo que hacíamos era minimizar el negativo, ¿sí? Entiendo. Sí, seguramente lo que hicieron en la ayudantía fue maximizar una función genérica que no fuera expresada así. Lo que estoy haciendo, yo estoy discretizando el problema. Ustedes vieron cómo minimizar una función global, digamos, más allá de los puntos. ¿Okay? Claro, ahí lo que va a hacer el profesor, si no me equivoco, es encontrar el máximo de este vector fila o columna. Exactamente, exactamente. Y con la otra es que le tienes que dar una función, yo que sé, x al cuadrado, invento, y cuando le pones, le pides buscar el mínimo, ahí te va a dar un 0, porque efectivamente ahí está el mínimo. ¿Ok? Pero entonces, lo que va a hacer este señor, el MATLAB, va a agarrar ugrid, ¿ven? Y me va a buscar el máximo. ¿Ok? Entonces, ugrid, vimos, cerré el gráfico, déjame volver a hacerlo. Ugrid toma todos esos valores, me va a buscar el máximo entre todos esos valores. O abajo se ve, ¿no? El máximo es menos 3,92, este debe ser el máximo. Quiero que él busque entre todos esos números cuál es este valor el más grande. ¿Ok? Y entonces, esto es lo que me va a dar uopt. Y lo otro que me puede dar la función max, porque me interesa el máximo para tener la value function, pero también quiero saber dónde se ubica el máximo. Eso es para la policy function. ¿Cuál es el nivel de consumo que me da este máximo? ¿Okay? Y por esto le estoy diciendo, este cell opt que llamé ahí, es como, bueno, cell opt como la célula óptima, si quieren, en qué celda se encuentra óptimo, es el segundo argumento. Entonces, por ejemplo, si corro acá, tac, el código, MATLAB me dice, bueno, de este vector que tenías, el valor máximo es este valor, menos 3,9. ¿Okay? ¿Y dónde se ubica este valor? Es el quinto valor. ¿Ya? Es el quinto valor. Y efectivamente, podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5. El máximo se ubica en la quinta fila. ¿Ok? ¿Por qué me interesa la quinta fila? Porque acuérdense que este vector de utilidad, no me digas que volví a cerrar el gráfico, lo voy a volver a hacer. Entonces, cada nivel de utilidad tiene un correspondiente de consumo. ¿Ok? Entonces, yo qué sé, el menos 6 de acá tiene un consumo de aproximadamente 0,2. ¿Ok? Entonces, me interesa saber qué es el quinto, que es, por ejemplo, seguramente este, para que me dé el argumento, que me dé, bueno, cuál es el nivel de consumo que corresponde a este máximo. Por eso me interesa este valor 5 también. ¿Ok? Y de hecho, es lo que hago acá en esta fila adicional. Entonces, estoy diciendo copt, que es como mi consumo óptimo del segundo periodo. Le estoy diciendo, bueno, agárrame mi grilla de consumo, la cgrid. Acuérdense, cgrid tenía esta pinta. Esto es cgrid. Quiero que me des el quinto valor. Y el quinto valor, que es este cell opt. ¿Ok? Desde del vector cgrid, quiero el número 5. Entonces, efectivamente, 1, 2, 3, 4, 5. Si corro este código, lo que me debería dar MATLAB es un 0,4556. ¿Okay? Lo vamos a correr. No,
No, hice una estupidez. Ahora sí. Voy a correr esto. Tac. Y me da el valor de consumo óptimo. ¿Ok? Entonces, esto sería el caso de 2 periodos. Puedo correr todo de nuevo como para estar seguro. ¿Cuál era la idea? Entonces, vuelvo para atrás, ¿no? ¿Se acuerdan? Queríamos maximizar esta utilidad y buscar, dado un nivel de A posible, cuál es el consumo del segundo periodo que me entrega mayor utilidad. ¿Ok? Entonces, calculamos distintos niveles de consumo posible. Para cada uno de esos distintos niveles de consumo posible, calculamos la utilidad correspondiente, ¿ya? Y buscamos, entre todas esas utilidades, cuál es el valor máximo. ¿Ya? El valor máximo me lo da el comando max, ¿ya? Y este comando max, además, me puede decir dónde se ubica este valor máximo, ¿ya? Y tener dónde se ubica el valor máximo me permite identificar cuál es el nivel de consumo que corresponde a este valor máximo. ¿Ok? Esto será el caso de un problema de 2 periodos. ¿Okay? No sé si les ha parecido claro lo que hemos hecho hasta ahora. Es muy importante que me hagan preguntas si algo no me ha parecido claro, porque primero va a ser más complejo abajo, entonces tienen que haber entendido esto para entender lo que viene después. Y después, bueno, quiero que entiendan. Entonces, para mí es importante. Profesor, no sé si puede poner 2 segundos en la función util2 para ver cómo era. Sí, por supuesto. Y poder sacarle un pantallazo. No hay problema. Les puedo compartir esto después, de todas formas, no tengo problema. Lo que pasa es que util2, ok, no mire todo esto de momento. Todo lo que está en azul lo agregue para después. Y como ves, util2, ¿qué era? Entonces, dado un nivel de consumo, que puede ser una matriz, le estoy diciendo, bueno, calcúleme la utilidad, que es el tamaño de mi queque menos el consumo de mañana, más beta la utilidad de mañana. ¿Okay? Y este util2 es como el ugrid que tenía el otro código. Te genera este vector de utilidades. Ya, por ejemplo, no sé si quieres que o copiar esto y ponerlo acá. Y tener, por ejemplo, cgrid. Acá, cgrid. Dim2 será n que se llamó, ¿no? ¿Cómo se llama? N, sí. N acá. No, acá. N. Arrow. Si corro esto me debe dar lo mismo que ugrid. No, por supuesto hay un problema. El A. Cgrid. ¿Por qué no quiere? Una fila. ¿Qué es cgrid prima? Es el problema que uno tiene. Tampoco. Ah, pero entonces sería cgrid prima al otro lado también. Ahí le gustó. ¿Ok? Y esto es exactamente lo mismo que tenemos. Y este era el valor máximo, el menos 3.92. No sé si te ayudó esto, Lucas. Pudiste resolver una duda que tenías. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué tengo acá? ¿Qué pasó? Oh, no me digas que lo corté. Ah, ahí sí. Ok. Oye, ¿los demás todo bien? Lucas me hizo una pregunta. Es que siento ser pesado, pero como no les veo las caras, como no sé si entienden o no, voy a suponer que sí, pero sería una pena que no hayan entendido y que siga sin que tengan que responda a esta duda. Todo bien por Eduardo, qué bueno. Bueno, ok, vamos a seguir. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Acuérdense que en realidad el máximo no lo quería para un A particular. ¿No? Si quiero calcular la value function,
necesito este máximo para cualquier A posible. ¿Ok? Lo tiene escrito en los cuadernos, pero lo voy a escribir como lo hice antes. ¿Ok? Acuérdense, quiero esta value function. Y esta value function la quiero para distintas A's posibles. Quiero el valor de la utilidad cambiando el tamaño del queque. ¿Ok? Entonces, el problema que hemos visto antes, lo voy a volver un poco más complejo a partir de ahora. Y en lugar de considerarlo para un A posible, que ven, era el caso en que A era igual a 1, no me interesa únicamente este caso, quiero tener quizá muchos A's posibles. ¿Okay? Y tener toda una grilla de A's. ¿Okay? Y eso que voy a hacer ahora. Entonces, vamos a hacer el mismo problema, pero va a ser más complejo por su dimensionalidad. ¿Okay? En lugar de tener un A, vamos a tener distintas A's posibles. De hecho, acá puse caso con un A posible, ahí, de manera bruta. Ahora vamos a ver el caso con varias sería en castellano. Varias A's posibles. ¿Ok? Entonces, como tengo varias A's posibles, voy a hacer dos grillas. Entonces, en lugar de tener una pura grilla como la que tenía antes, voy a hacer dos grillas, una para el consumo y una para las A's. ¿Ok? Y entonces, acá tengo ¿cuántos puntos quiero poner en la grilla? Entonces, acá he partido con, yo qué sé, 1000 puntos, pero podremos tener menos. Tenemos 1000, digamos. Tenemos 1000. Y las A's, ahí sí voy a poner 10, ¿ok? Como para verlo visualmente. ¿Ok? Y voy a generar mis grillas. Entonces, la grilla de A va del A. El valor máximo, ¿te acuerdan de este valor de 1 que tenía acá, de antes? Lo voy a considerar como el valor máximo de mi grilla. ¿Okay? Entonces, puede tener queques de un tamaño de hasta 1, como el 100% si quieren, o no sé, de hasta 1, o muy para abajo. ¿Okay? Tienen que ser positivos esos tamaños, por supuesto. Entonces le digo, hazme una grilla partiendo de el valor máximo, este A, dividido entre cuántos puntos tienes. Y anda hasta el valor A. ¿Y cuántos puntos quiero? Quiero NA. Entonces, por ejemplo, si corro esto, el amigo MATLAB, bueno, cerrar el chat. El amigo MATLAB, ven a grid acá, me ha generado una grilla que parte de 0,1, después tengo 0,2, 0,3, 0,4, hasta el valor 1. ¿Okay? Y como les comentaba, que voy a tener después la value function que va a depender de cada valor posible de esas A's. ¿Okay? Y después tengo una grilla de C, que es la misma que antes, grillas de consumo posibles. Entonces, parto de este valor hasta este valor. ¿Okay? Sí, no quise tener A como valor máximo, porque mi función de utilidad ahí no está definida. Si tengo, ¿cómo era? Si me consumía todo el queque mañana, claro, esto implica que hoy consumo 0, y entonces voy a tener un 0 a una potencia negativa y eso no le gusta a MATLAB. Entonces, en lugar de ir hasta A, me quedé justo antes de A. De todas formas, sabemos que como suaviza el consumo de la gente, nunca va a consumir todo. Entonces, me estoy adelantando un poquito y considero casi todo, en lugar de considerar todo, para que pueda definir MATLAB bien esos valores. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá si genero eso, va a tener mi grilla de consumo y tengo 1000 puntos, ¿no? Como ven. Y ahí fíjense, al armar esas grillas, hice una cosa que voy a ocupar la siguiente, ¿cómo se dice? La siguiente regla, no es la palabra que tenía, la siguiente convención.
Más adelante voy a armar matrices que van a tener filas y columnas. ¿Ok? Y entonces, cuando me voy moviendo de una columna a la otra, consideraré que me voy moviendo a lo largo de la grilla de Agrid, la grilla de Keke. Y por eso la grilla de Keke la generé siendo un vector fila. De manera que a medida que me voy desplazando a lo largo de este vector fila y que voy cambiando de columna, que efectivamente me estoy moviendo a través de las columnas y después cuando voy a generar matrices con utilidades, cuando cambio de columna significa estoy cambiando de tamaño del Keke. Y de la misma manera, cuando cambio de fila, consideraré distintos niveles de consumo posibles. Y por eso, mi vector de consumo, que es muy largo, que pusimos 1000, quizás deberíamos poner 100. Voy a poner 100. Entonces, esta cosa larga es un vector columna, porque efectivamente cuando voy cambiando de fila, estoy cambiando de niveles de Keke. Entonces, la convención de hacer eso, que Keke, tamaños del Keke corresponden a distintas columnas posibles y distintos niveles posibles de consumo van a ser distintas filas. De manera que puedo poner esto todo en una matriz y que MATLAB esté contento. ¿Ok? Y de hecho, es lo que voy a hacer acá en la siguiente línea de código. ¿Ok? Y lo que estoy haciendo acá, fíjense, es calcular la utilidad considerando distintos niveles de consumo y distintos niveles de Agrid. ¿Ok? Ahora, esta utilidad la tengo que escribir de manera que considere que cada fila es un nivel de consumo posible y cada columna es un nivel de Keke posible. ¿Ok? Entonces, por eso ahora estoy cambiando, tengo esta línea de código. ¿Ok? Y por eso tengo esos repmaths. ¿Ok? Los repmaths es que efectivamente a partir de un vector me genera una matriz. ¿Y cómo voy a...? Es difícil explicar algo sin pizarra. Pero cómo voy a... Por ejemplo, para calcular el consumo del primer periodo, voy a tener que calcular esto. ¿Ok? El A menos el C2. ¿Ok? Pero el A es un vector fila y el C2 es un vector columna. No puedo hacer esta operación en MATLAB. Entonces lo que voy a hacer es como decir, bueno, ¿cuál es el consumo del primer periodo según el A y el C2? Y tengo que restar dos matrices en lugar de restar dos vectores que no tienen la misma dimensión. Por eso acá estoy usando los repmath otra vez. Entonces, el nivel de consumo que es, agarro mi vector columna C2, dejo una fila de este C2, está bien, pero quiero generar tantas columnas de C2 como tengo de puntos en mi grilla de activos, de Keke, perdón. ¿Okay? Y de la misma manera, el Keke, que estoy llamando assets, el Keke, como es un vector fila, voy a querer generar tantas filas de este vector como tengo de niveles de consumo posibles. ¿Ok? Por eso genero esas dos matrices de acá. ¿Ok? Donde dim2 es la dimensión del vector de A y dim1 es la dimensión del vector de consumo. ¿Ok? Y lo que hace entonces el programa acá es calcular la utilidad, y va a calcular la utilidad. Entonces, lo que tengo acá en azul es la utilidad que sacó del primer periodo. Efectivamente es la utilidad del consumo del primer periodo, que es la diferencia entre con cuánto Keke parto hoy menos el consumo de mañana.
Y acá es más beta por la utilidad de lo que consumiré mañana. ¿Vale? Entonces, lo que estoy haciendo es esencialmente lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Pero como estoy considerando distintas A's posibles, lo estoy poniendo todo en forma matricial. ¿No? Que es un poco eso la dificultad. ¿Okay? Sé que esta dificultad típicamente es complicado para alumnos cuando parten programando en MATLAB de visualizar todo de forma matricial. ¿Okay? Para mí es importante que ustedes se acostumbren a trabajar con esas matrices. Como siempre decimos, si pueden escribir un código con la cantidad menos posible de loops, MATLAB se lo agradece, porque van a tener un código mucho más rápido. Entonces tienen que acostumbrarse a escribir todo en forma matricial. Porque es cierto que una alternativa sería hacer un for y decir para cada uno de esos valores posibles del que resuelven el problema. Eso es posible. Lo pueden escribir de esta manera. Les recomiendo acostumbrarse a escribir las cosas de manera matricial. Ok. Y bueno, y tenemos dos cosas abajo que he agregado, que están hechas para prevenir situaciones raras del estilo consumo más queque que lo que tengo. ¿Okay? Porque como he dicho que tenemos distintos tamaños de queque posible, que van del 0 a 1, y distintos niveles de consumo posible, que van del 0 a 1. No quiero que MATLAB me dé un máximo, por ejemplo, invento, no quiero que me diga que la gente consume 0,7 cuando tiene 0,5 de queque. Eso no puede ser. No puede comer más queque de lo que tiene. ¿Okay? Entonces, lo que estoy haciendo en esas dos últimas líneas de código es como castigar la utilidad y decirle a MATLAB, bueno, cuando uno consume más queque de lo que tiene, dale una utilidad muy baja. Entonces le estoy diciendo, mira, este zone, bueno, lo puse zone como esta zona negra, quiero que me calcules el valor mínimo posible que tienes ahí arriba de útil. Entonces tenías esa utilidad, quiero que me des el valor mínimo de toda esta matriz. ¿Ok? Y tengo que hacer min 2 veces. Entonces, ¿por qué hago min 2 veces? Es porque, por ejemplo, si tiene una matriz, invento X, si tiene esta matriz X y le dan el mínimo de X, lo que va haciendo MATLAB es que me va a dar el mínimo por cada columna. Ver, efectivamente, en la primera columna el mínimo es 1, no es 3. Y en la segunda columna el mínimo no es 4, es 2. Entonces, si quiero que me dé el mínimo de todo el mínimo, le estoy diciendo, calculame el min del min, que es como, una vez que calculaste el min de cada columna, del vector fila que te queda, dame el min restante. Y ahí sí me da un 1. Entonces, por eso le doy un min y un min. Y al valor mínimo posible le resto 1 para que sea más bajo aún. Entonces, si ya era chico si era el más chico que teníamos, quiero que sea incluso más bajo, entonces le voy a le voy a restar un número extra, puse un 1, pueden poner 10.000, lo que quieran, le puse menos 1. ¿Ya? Y entonces, a MATLAB le estoy diciendo, bueno, esta utilidad que calculaste, cuando el consumo es mayor que el tamaño del queque, quiero que le des este valor muy negativo. ¿Ok? Y cuando el consumo es menor o igual que lo que tienes de queque, quiero que dejes la utilidad como está. ¿Ok? Entonces, útil 2 es útil 2 cuando consumimos una cantidad permitida, pero cuando consumimos más de lo que tenemos, esto es imposible, me vas dando un valor de utilidad muy negativo, de manera que sé que cuando vayas a maximizar, nunca vas a elegir este valor. Ok. Déjame ver si hay algo en el chat. Creo que lo he cerrado. No hay nada. Bueno. Ok. No, estoy bien.
Entonces, déjame quizá cambiar esas dimensiones. Voy a poner 5 acá. Voy a poner 10 acá. Entonces, por ejemplo, genero esta línea de código. ¿Por qué no quiere estar este señor? Lo corro desde el principio. Ahí sí. Entonces, UGrid, por ejemplo, él me da esta utilidad. Como ven, UGrid tiene 5 columnas. ¿Por qué tiene 5 columnas? Porque hay 5 tamaños posibles de KK. Y va a tener 10 filas, porque le he dicho, dame 10 consumos posibles de KK. ¿Vale? Pues tengo esta utilidad que he generado. Y ahora, para cada uno de las As, quiero conocer el máximo. Acá. Y otra vez vamos a usar el comando de max. Bueno, si corro esto, fíjense, en cada columna, que es cada tamaño del KK posible, me va a dar el valor máximo. Y me va a decir dónde se ubica este valor máximo. Entonces, me dice, acá se ubica en la primera fila, se ubica en la segunda, en la tercera hasta la quinta. ¿Okay? Y después puedo calcular el consumo corriente usando esas ubicaciones. Y puedo representar esto incluso gráficamente. Uy, no me hagas esto. Ándate, ¿por qué? No. ¿Cómo hago para agarrar? Ah, acá he hecho 2 gráficos. Abajo está el tamaño del KK, bueno, se llama assets otra vez, siento la deformación profesional. Y me da la utilidad para cada uno de los 5 puntos y el nivel óptimo de consumo. Esta utilidad era básicamente el uopt, ¿no? El valor máximo que me trae la función max cada vez. Y el consumo óptimo es básicamente, acá he calculado el consumo del primer periodo, que es el tamaño del KK menos el consumo óptimo del segundo periodo. Y me da esos gráficos. Entonces, el consumo es creciente. Tiene sentido, cuanto más KK tengo, más consumo. Y la función de utilidad también es creciente. ¿Okay? Y como suaviza el consumo de la gente, ven naturalmente, consume más o menos la mitad. Entonces, por ejemplo, acá, si tiene un tamaño del KK del 1, la gente va a consumir la mitad. Y si tengo 0,2, consume la mitad, consume 0,2. No es exactamente la mitad, pero más o menos la mitad. ¿Okay? Ahora lo he hecho para 10 puntos y 5. Por supuesto, le pueden dar, yo qué sé, 1000 puntos acá. Y acá también 1000 puntos. Y les va a hacer gráficos más lindos. Cuando le pongo más puntos en mi guía, por supuesto, no funciona. ¿Qué está pasando acá? Se va a poner 100 acá. Está agarrando un 0. Ahora sí. A ver, la value function acá es mucho más linda. Parece más continua, digamos, porque tengo mucho más puntos. Y el ups. Y la policy function. Tantas ventanas. La policy function, bueno, como ya era una recta, bueno, no cambia mucho, pero la value function es mucho más suave su evolución si es que le pongo más puntos. Ok. Quedan 10 minutos.
Bueno, no sé si tienen preguntas antes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué al calcular el CO hace como agrid transpuesto menos cgrid? Sí, porque esto es No como consumo del primer periodo. Entonces, consumo del primer periodo. Entonces acá, en realidad, ¿sabes lo que debería poner? De hecho, hay un problema. ¿Por qué pone consumption acá? No, ¿qué es esto? Y level. Entonces, voy a poner acá C1, va a ser mejor, y acá va a ser utility, ¿no? No sé por qué. Entonces, utility es C1. Sí, efectivamente, lo expresé como funciona. Es como básicamente mi problema lo expresé como funciona el consumo del segundo periodo. Mi consumo del segundo periodo, ¿qué es? Es dentro de la grilla de consumo, bueno, la celda óptima, ¿ya? Pero si quiero consumir el primer periodo, le voy a restar a grid el consumo del segundo periodo. Es como una manera posible. Ya, perfecto, muchas gracias. De nada. Alguien en el chat. Sí, no hay problema, Lucas, no hay problema. Si no lo hago, acósenme, es posible que se me olvide. Me habría gustado hacer una iteración, pero lo podemos discutirlo en lugar de que lo presente. Si quisiera, básicamente ahora, agregar un periodo antes. ¿Ok? Entonces, déjame dejar de compartir acá y volver al iPad, ¿no? Ya. Ok, de momento hemos resuelto este problema de dos periodos. ¿Ok? Y uno podría decir que esto es el V1. ¿Sabes? Este podría ser V1. ¿Ok? Ahora si quiero obtener V2 de A, que es el max respecto a C de U de C más beta V1 de A menos C. ¿Ok? Podría resolver este problema ahora. ¿Ok? Y lo que hice antes de dos periodos me sirve, porque me sirve para conocer este objeto de acá. ¿Ok? Entonces ahora que tengo este objeto de acá, puedo resolver este V2. ¿Ok? Este problema de dos periodos que resolvimos es como el problema de la primera iteración de nuestro algoritmo de iteración sobre la función de valor. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es, en lugar de tener la función util2 que teníamos antes, ¿se acuerdan? Util2 me daba todo esto. Puedo generar otra función que estoy llamando acá en el programa vfun. No tengo imaginación, value function. Que básicamente sería la suma de esas dos dado un V1 que he calculado previamente. ¿Ok? De manera que me resuelva este problema. Y como ven, este problema no tiene mucha diferencia con el problema anterior que hemos resuelto, ¿no? Tiene una estructura parecida, simplemente que en lugar de tener una U como acá, ¿no? Tenemos esta V. Es la única diferencia. Entonces podemos reciclar un poco la estructura del código que hemos escrito antes con esta sutileza. ¿Ok? Y profesor, en ese caso, igual se podría hacer matricialmente o ahí hay que usar un for. Sí, lo hago matricialmente, de hecho. Miren, le voy a mostrar rápidamente porque no tengo tiempo, pero y me van a odiar. Pero es lo que ¿ves? Es lo que hago acá en esta línea de código. Y lo que estoy haciendo es crear esta función vfun, ¿ok? Para calcular utilidad. Entonces, antes mi utilidad usaba la función util2. Acá uso vfun y la diferencia es que a vfun, ¿ves? Acá le estoy dando el valor óptimo que calculé justo antes. Y vfun tiene una pinta parecida a la de util2 con esta sutileza de que cuando calculo la utilidad, acá tengo la utilidad del valor presente, más beta la de mañana, y la de mañana, ¿qué es? Es simplemente la utilidad que le di como argumento a la función.
Y entonces me lo puedo reescribir, me puedo maximizar esto también. Y bueno, puedo correr todo el código. Y podemos incluso dibujar, si quiero, la value function. Puede haber hecho plot. Y sería básicamente como función de agrid. Por ejemplo, la policy function sería esto. La policy function, eso es la policy function para el caso de... No, debe haber un problema, no me puede dar 1. ¿Por qué me da 1? Ok, no tengo tiempo de chequearlo. Pero entiende la idea. Entonces sería resolver otra vez como una especie de problema de 2 periodos, pero agregándole un periodo antes. Okay. Lo voy a dejar acá. La ayudantía que van a ver ahora va a ser eso. Así que van a tener como les vamos a explicar 2 veces. Espero que les vaya a quedar claro. Para mí es importante que sepan aplicar este algoritmo. Para muchos trabajos de economista, por ejemplo, trabajar un banco central en una parte de modelación, saber esta herramienta es fundamental. Y puede servir para otras cosas. Incluso si quieren trabajar en I/O empírico, entonces, por ejemplo, gente en Microsoft o en Amazon que tienen como economistas que hacen investigación y que dan consejos a Amazon sobre cómo elaborar estrategias óptimas de marketing, ponte tú, a veces usan herramientas que se inspiran de este algoritmo, como para optimizar dinámicamente. Así que saber manipular esas cosas les puede dar oportunidades, incluso en el modo profesional. Y quiero decir que no es una locura de académico lo que les estoy mostrando, puede tener aplicaciones más allá de la investigación en macro que hace uno. Bueno, les dejo entonces con la ayudantía. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a entrar en los detalles más matemáticos esta vez. Les he explicado el algoritmo, un poco cómo funciona. Ahora quiero justificar por qué este algoritmo funciona. Entonces, esto lo veremos la semana que viene. Gracias.